Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jerry Canario y voy a estar compartiendo algunas de mis técnicas de ilustración en una serie de videos que subiré semanalmente. Voy a empezar con el estilo Flat Design o Flat Illustration. Es una técnica útil por los distintos usos que puede tener. También es muy popular entre diseñadores y tiene sus motivos. Es práctica, funcional y atractiva. Este es un video time-lapse o speed art, pero te recomiendo que lo veas completo y escuches de mis recomendaciones mientras trabajo. También hay un truco interesante sobre cómo hacer el cabello rizado. Así que quédate conmigo. Las ilustraciones planas o Flat Design Illustration, como se conoce en inglés, tienen características distintivas. Mantienen lo más simple posible el color y las formas, sin perder los atributos esenciales de la figura o el mensaje. En este caso no llegaremos a un extremo de abstracción como el de un icono o pictograma. Estoy usando la herramienta pluma o pen tool para definir la figura. No quiero hacer curvas pronunciadas en algunos puntos, porque aunque parezcan apropiadas en la imagen de referencia, si solo ves el vector, el ojo capta inmediatamente todas estas imperfecciones y desproporciones del trazo. Por eso, solo le voy a agregar una curva sutil para lograr el estilo que quiero, aunque personalmente prefiero las ilustraciones muy geométricas. Es vital entender la figura que hay más allá de los colores. A veces no es solo copiar la imagen punto por punto. Como esto no es una representación realista, es necesario hacer una interpretación de lo que se ve. Para que me entiendas, es válido exagerar posiciones, proporciones, grosores. Aquí también se manifiesta tu estilo como ilustrador, tu firma. Y si el trabajo está orientado a publicidad o marketing, estas decisiones pueden tener una finalidad funcional para enviar un mensaje que vaya acorde con tu público. Por cierto, comparto más sobre publicidad, marketing y diseño enfocado a los resultados y ventas. Así que si te interesan estos temas, suscríbete a mi canal, comenta y comparte. Seguimos. Las manchas triangulares no siempre parecen correctas. En la mayoría de los casos es mejor utilizar una figura de 4 puntas y lograr una especie de trapecio parecido a un triángulo. Al final, los triángulos lucen un poco flojos, como para salir del paso. Como es el polígono más simple, así de simple y dejado luce cuando lo usas para manchar. Exploré distintas formas para crear los rizos. Lo quería con la mayor inmediatez, lograr la forma y por supuesto traerle a ustedes algo interesante que puedan aplicar. Utilicé algunas líneas rectas y curvas simples y marqué los mechones más prominentes. Luego le apliqué el efecto zigzag que lo pueden encontrar en la pestaña de efectos, distorsionar y transformar y luego zigzag. Y luego, para el resultado, utilicé la herramienta para el grosor de línea que se encuentra en la barra de herramientas a la izquierda. También la puedes encontrar con su método abreviado Shift W.
Aunque falta la parte del color, no utilicé una paleta muy compleja. Básicamente usé los colores que tenía la propia imagen, seleccionando los más adecuados para cada situación. Nótese que los colores no son absolutos o muy saturados. En la realidad, por ejemplo, los negros no son totalmente negros ni los blancos totalmente blancos. He observado en grandes artistas que al utilizar una paleta de color con una menor saturación logran transmitir una mayor riqueza visual. Incluso se puede usar esto mismo para manejar sensaciones, guiar al espectador donde tú quieres que vaya. Consecuentemente, significa que vas a tener que jerarquizar, decir cuáles son los puntos menos interesantes en tu ilustración, aunque te hayan costado un montón trabajarlos, si tú sepas que están ahí, porque la realidad es que si le damos la misma importancia a todo, se nos va a crear un ruido y no se va a lograr apreciar ni transmitir las sensaciones que queremos transmitir. En fin, si todo es importante, entonces nada es importante. Este es mi resultado final, después de algunas modificaciones y refinaciones. Espero que les haya gustado. Pásate por el canal y mira otros videos. Mi nombre es Gerald Canario. Hasta la próxima.